acordé. Lo primero es que el ABA, revisé lo del ABA y es un caos. Está muy raro, está muy complicado. Pero con lo que más me convenció es que, ¿cómo se dice esto? Sí, fue un diccionario, bueno, a otro diccionario. Y aquí el chiste es que va a aparecer como un tipo, como un adverbio, o sí, como adverbio. Entonces, como es un adverbio, es por eso que tiene esas situaciones como ese que rompe un poquito el esquema de cómo se entienden las oraciones, porque hay dos formas de tener el aba, como conjunción, que es la forma de pero, y su traducción más directa, que es un pero, o como adverbio. Y como adverbio encontré esta definición, que es la que más me gustó, o bueno, con la que creo que se entiende un poco mejor, y hay que verlo como tal. Es una partícula que va en la tercera posición, generalmente lo más pegada al verbo posible porque es un adverbio, y significa esta parte que dice nur emphatisch zur Kennzeichnung, donde emphatisch es enfatizar, y aquí lo tenía en mis notas. Lo tenía. Dame un segundo. Kennzeichnung. Sí. Para marcar, Gefühlsmäßigen significa sentimientos o interés, en el sentido de que alguien está sentimentalmente interesado en lo que está ocurriendo. Anteilnahme es interés, pero entonces este Gefühlsmäßige Anteilnahme es como interés sentimental. En inglés se entiende como invested, como que estás invertido en eso, le pones mucha atención. Ya sea del hablante, o bueno, del que habla, la que hable, o sea, muestras cierto interés en tanto contra el que habla como el que, tanto en los que hablan, ya sea el que habla o la que habla. Y se me fue que era en Findungen, qué bueno que lo tenía aquí. Y para remarcar, o bueno, imprimir, Ausdruck, drucken es imprimir, Ausdruck es como poner esa impresión sobre algo. Von Empfindungen, que era sentimiento, es como para resaltar sentimientos, pero el usar ABA como denme un segundo. Ya, perdón. Ese poner ABA, estás diciendo que le das mucho, estás resaltando el adjetivo que pongas después, como decir sea o decir zu, que ambos significan mucho, igual ABA, pero ABA le da ese pequeño plus a nuestra oración de que estamos dando a entender que lo que le estamos diciendo lo estamos haciendo de corazón, estamos muy interesados en que la persona sepa eso o estamos muy interesados en la persona. Es un cumplido muy, muy, muy honesto. ¿Sí quedó un poquito más claro el ABA? Ya. Ya. Good. Entonces, nada más para concluir, el ABA lo ponemos en tercera posición inmediatamente después del verbo, porque es un adverbio, entonces tiene que estar lo más cercano que se pueda para dar ¿cómo se dice? Para que se entienda que es un adverbio y no una partícula de conjunción. Muy bien. Perfecto. Dicho eso, vamos a seguir con la lección 8 del libro. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver hoy para comunicación en el sentido de cómo, vamos a ver cómo invitar a personas a salir o... Sí. Es como para invitar a personas a salir. Y el libro ahorita nos va a preguntar, nos va a enseñar cómo decir si tienen tiempo o si tienen ganas y también cómo decir que no. Pero dado el hecho de que ya conocemos los verbos modales, ya saben, können, mögen, möchten, müssen, sollen, dürfen. Esto nos va a permitir hacer una oración de invitación, que es un poquito mejor y va a ayudar en un contexto más general, más que solo esta de ¿tienes tiempo? La más estándar es esta que dice ¿Hast du heute Nachmittag Zeit? Donde hast du es la pregunta de si tienes. Bueno, esto está en primera posición. El du está en segunda posición, en tercera posición, todo esto es en la tercera posición.
El heute Nachmittag es hoy en la tarde, pero el Nachmittag aquí puede ser sustituido por cualquier Temporalangaben. ¿Por qué no está el inicio? Porque es pregunta. Y las preguntas siempre inicia el verbo, excepto en las Befragen. Y Zeit, lo que tenemos, Zeit se encuentra en acusativo porque si yo tengo algo, algo es tenido. Y ya, esa es la estructura de Hast du heute Nachmittag Zeit? ¿Te tienes tiempo esta tarde? Puede ser Hast du heute Hast du heute Nacht Zeit? Nachmittag, Nach es después o posterior. Mittag es en la mitad del día, entonces lo que va después del día es la tardecita. Entonces, después del mediodía tienes tiempo. Aquí puede ser sustituido por Nacht, por Morgen, por... bueno, pues por lo que el tiempo que haga falta. También pueden decir horas o días. En lugar de heute Nachmittag, puedes preguntar por un día. Hast du Montag? Hoy vamos a ver días de la semana. Tienes tiempo el lunes, tienes, no sé. Bueno, sí, creo que me estoy yendo por las nubes. Es básicamente es la oración. Y hoy vamos a ver cómo declinarlo. Si vamos a decir que sí, pues solo dices que sí. O puedes decir sí, gracias, en el sentido de gracias por invitarnos, o así. Realmente afirmarlas no tiene mucha ciencia, pero decir que no tiene un poquito más de formas para procurar ser lo más directo posible, porque el alemán le gusta mucho que seas directo, no le gusta que des tantas vueltas. Sin embargo, lo más que no suene tampoco de no. Entonces, tenemos el Nein, leider nicht, donde leider significa por desgracia. Déjenla anoto. Leider. Por desgracia. Por desgracia no. Nein, ich habe leider keine Zeit. Leider es un adverbio. Entonces, por desgracia, no, en la segunda es no, por desgracia no tengo tiempo, o sí, por desgracia no tengo tiempo. Nein, leider habe ich keine Zeit. En la diferencia entre el ich habe leider keine Zeit y leider habe ich keine Zeit es ya lo habíamos hablado, como la importancia en esta de aquí. Dejamos con colorcito. En esta de aquí, lo más triste o lo más importante eres tú. O sea, tú no eres el que tienes tiempo. Mientras que en esta de acá, lo más importante es el tiempo. O bueno, el que no lo tengas. En como está primero el adjetivo, significa que lo más importante es el verbo de lo que estemos haciendo. Por eso está en primera posición, como nuestro Angaben. Mientras que en nosotros estamos como nuestra primera posición. Ergo, nosotros somos lo más importante de la oración. Pueden usarlos indiscriminadamente, tampoco es como que, o sea, si le dices a alguien una u otra se sienta más o se sienta menos, pero pues es como para darle variedad a tu capacidad de respuesta. Luego tenemos heute Nachmittag gehe ich ins Museum. No es cierto, perdón, estas van juntas. Dejen, pongo una línea porque me hice bolas yo. Warum, creo que ya lo habíamos hablado, ya se los había comentado, pero significa por qué. El por qué de pregunta que, si mi español siempre me falla, es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita si pueden me confirman si es así el por qué. Sí, sí, es así. Victoria. Muchas gracias, Itzel. Entonces, warum nicht es por qué no puedes. Y estas más adelante, bastante más adelante, cuando tengamos un nivel de alemán más avanzado, vamos a aprender a decir el por qué juntito. Bueno, el por qué de respuesta. Y eso nos va a permitir dar explicaciones de cosas. Pero mientras no podamos hacer eso, porque sí falta un buen rato para eso, lo que vamos a hacer es nada más decir la oración o el motivo, así tal cual. Como cuando nosotros respondemos, ¿por qué no puedes ir? Tengo otra cosa pendiente. O ¿por qué no puedes ir? Tengo dentista más al rato. No dices,
porque tengo una cita o porque no voy a, no sé, me rompí una pierna y pues no puedo andar en bici contigo. Ese tipo de, ¿por qué? Pese a que en el español no se nota, o sea, no va a afectar nuestra oración, hasta podría considerarse como una pequeña muletilla para dar explicaciones. En el alemán sí hace mucho la diferencia. Entonces, cuando vean este tipo de oraciones que les preguntan por qué o por qué no y les dan directamente la oración así, no intenten traducirla como con el, bueno, no intenten traducirla con el por qué, porque técnicamente estarían errados, pese a que en el español son muy, muy similares. Entonces, ¿por qué no? Bueno, pues porque esta tarde voy a pasear en el museo. Aquí el int va a estar en acusativo. Es int porque es in dentro de museum, dentro del museo, como el museo es un edificio que tiene 4 paredes, o los edificios más progresivos que son cilíndricos, etcétera. Pero pues el chiste es que son un lugar cerrado y tienen techo, ergo, pues está dentro del museo. Si es un museo al aire libre, pueden decir aus o auf, museo, y sería muy padre, porque entonces la otra persona entendería de inmediato que el museo es al aire libre. Pero pues no sé si haya museos al aire libre. El chiste es que es in das Museum, donde el das está en acusativo. ¿Alguno de ustedes recuerda por qué dijimos que iba a ser en acusativo esta parte? Es similar a cuando les di en Skino. No, yo profe. no. No, ok, no se preocupen, está bien. Lo solté muy así de... no de jalón, pero de no se preocupen. Acusativo, si el verbo implica movimiento, entonces, y usamos una preposición, el sustantivo va a estar en acusativo. Esa es la regla. Mientras que si el verbo indica una posición, un estado, un lugar fijo, entonces, entonces se va a hacer en dativo. Esta es la regla, siempre, siempre, siempre que se usen estas preposiciones. Es preposiciones locales, pero la verdad, a menos que use, por ejemplo, FIWA, FON, NIT y MIT, que son las 3 preposiciones que más usamos y que conocemos, esas no aplican aquí. Me refiero a posiciones de in, a, o, uva, sobre, auf, también sobre. An, que significa pegadito. Sí, esas son las preposiciones locales. Todas las que encontremos ahorita creo que van a ser locales, a menos que sean FIWA, FON y MIT. De ahí afuera, todas las preposiciones que nosotros encontremos o que yo expresamente se los diga van a ser locales. Entonces tienen que estar atentos a esta regla de que si el verbo implica un movimiento o si el verbo implica una estancia, entonces va a ser o acusativo o dativo. En este caso, no era así. En este caso, como de gehen, de pasear, de pasear, implica un movimiento, pues va en acusativo, pero, por ejemplo, supongamos que no puedes porque tienes una pijamada. Pones, en este caso dirías heute, o bueno, una fiesta, en el trabajo, va a estar en el trabajo. Nach Mittag Stelle, me voy a mantener de pie, o bueno, voy a estar. Ich im, porque es das, en dativo se convierte en dem, entonces in dem, im es una contracción, así como in, das es ins, im, museum. En este caso estás expresando que no puedes ir con él a pasear en la tarde porque tienes que estar en el museo por algún motivo. No es que pases en él, es que vas a tener que estar ahí parado. A lo mejor es ser guardia y pues vas a estar ahí sin moverte. Esa es la diferencia entre por qué aquí es ins de das Museum, contracción in das, o si es im, contracción in dem, porque está en dativo. ¿Sí queda claro? Ya. Ya. Good. Entonces, esa es una forma de responder. Acuérdense que no tienen que ser a fuerzas en ins Museum, puede ser en cualquier otro lado.
que tengan pendiente, van a estar en su casa, van a dormir, todo ese tipo de cosas. Otra es Ich gehe heute Nachmittag ins Museum. Ya saben, estas son iguales, nada más que en la segunda la prioridad es que son ustedes y en la primera las prioridades que hoy no puedes. Yo les recomendaría que siempre procuraran usar esta porque de lo contrario se siente medio ególatra, o bueno, no se muestra ególatra, pero esa es como la idea que quieres dar, que lo más importante eres tú en ese caso, en esa oración. Y gramaticalmente siempre es mejor poner el temporal angave al principio, a menos en casos, excepto en casos muy específicos, pero son raros. Entonces procuren acostumbrarse a que los temporal angaven o los local angaven van aquí. Y por último, bueno, sí, podemos también, en lugar de decir que pasar en algún lado, podemos decir alguna acción. En este caso, en lugar de gehen o treffen o fagen, pues pones la acción de que pues no puedes porque en tal momento vas a pintar. Entonces, pues vas a estar ocupado, no puedes estar con él. ¿Alguna duda con lo que viene en el libro de comunicación, de cómo pedirle, preguntarle a alguien si tiene tiempo, cómo decirle que no lo tienes y cómo explicarle por qué no lo tienes? Nine. Good. Entonces, ahora lo que podemos hacer es pasar a las invitaciones, porque una cosa es que les digas tienes tiempo, porque pues, o sea, ¿qué tal si tiene libre, pero pues no le has dicho qué quieres hacer tú con esa persona? Como de, ¿vas a estar libre el rato? Sí, perfecto. Entonces, pues hay que invitar a alguien, ¿no? A que hacer algo. Y para esto, lo que yo más les recomiendo, así de siempre, es que tienen que usar möchten. ¿Recuerdan qué significa möchten? Era querer o desear, ¿no, profe? Uh-huh. Altel, ¿tienes alguna otra definición? O bueno, ¿cómo entiendes tú möchten? Concuerdo con David. Sí, es correcto, es querer o desear, pero en el sentido de que me gustaría hacer tal cosa, sí es un deseo, pero es esa idea de me gustaría a futuro, aunque möchte no necesariamente, no implica futuro, siempre. Entonces, y recordemos que möchten es la idea en el sentido de que quiero y lo voy a hacer, o sea, estoy trabajando, estoy en este momento haciendo algo para poder hacerlo, o va a pasar casi muy seguro. Entonces, cuando nosotros hagamos una invitación a alguien, lo ideal es que usemos möchtest, porque es en el sentido de que te gustaría hacer tal cosa conmigo, te gustaría ir conmigo a tal lado. Si tú preguntas como magst du ins Kino gehen, de ¿te gusta ir al cine? Pues la persona te puede responder, ya, de que pues qué tal si le gustan las películas, entonces sí le gusta ir al cine, pero no lo va a entender como una invitación a menos que le preguntes, ¿te gustaría ir al cine? Möchte sí, ins Kino gehen. Aquí es si a ella le gustaría ir al cine. Y pues van a ser las reglas de los. ¿Se me fue su nombre? Las reinas se llaman modal verben. El verbo en primera posición o en segunda, en este caso está en primera porque está en pregunta. En segunda posición nosotros, o bueno, la persona sobre la cual va a recaer el verbo. Y en tercera posición, nuestro complemento. Y por último, siempre al final y en infinitivo, el segundo verbo. Aquí en la primera dice, ¿te gustaría ver series conmigo? ¿Te gustaría ver series de televisión o te gustaría pasar en el cine? Estas son las mejores formas en las que, bueno, hay unas más adornadas, pero esta es como la más básica y la que nunca va a fallar para invitar a alguien a hacer o a salir a tal lado. ¿Queda claro este tipo de pregunta de invitación? Ya. Good. ¿Y cómo dirían si... ¿Cómo dirías? ¿Te gustaría ir a la exposición conmigo?
Sería möchte sie ins Allestung gehen? ¿Möchten sí qué, perdón? Ins Ins Allestung. Ausstellung. Ausstellung gehen. ¿Y el conmigo? Mit mir. ¿En qué parte pondrías el mit mía? Möchten Sie mit mir? Sí. Ausstellung es de a, die o da das. Die. Entonces, recordemos que el en es in, se traduce como en. In das se transforma a ins. Pero Ausstellung no es das, entonces, ¿qué tendría que ir aquí? Un die. Con todo y el ins, ins die. No, in die. Ok. Ya. In die Ausstellungen. Ya, richtig. Es de esta forma. ¿Te gustaría ir conmigo a la presentación? Good, good, good. Fragen, Itzel, Fragen, David. Nein. Good. Entonces avancemos. Vamos a ver las horas. Las horas en alemán son una cosa muy extraña y difiere bastante de cómo se hace aquí en español. Para empezar, hay dos formas de decir la hora. En el habla es la forma más difícil desde mi punto de vista porque va a tener unas reglas raras que ahorita explicamos. O en la radio o en la tele, en el sentido de los noticieros o en un contexto un poquito más formal, se dicen así tal cual. 5 horas 30, 9 horas a 45. No dices minutos, solo dices 9 Uhr 45, no dices 45 Minuten. Y pues así, el chiste es que en la radio y en Fernsehen no se usa esta porque tiende a alargar mucho el nombre. Por ejemplo, si quisiéramos decir 5:55, sería 5 Uhr 55. Y pues se siente un poquito largo, como para decir la hora. Aunque desde mi punto de vista la forma rápida que es para el habla tardas más en pensarla, pero bueno, alemanes. Para hablarlo va a ser de esta forma. Quiero que pongan mucha atención en este relojito que tengo aquí, porque aquí están todas las reglas. Lo más importante que tienen que saber bueno, no lo más importante, pero por donde tenemos que empezar es, ¿estoy hablando de una hora entera o me voy a referir a la hora y media? Si voy a referirme a la hora y media, que es con lo que tenemos en 1, está muy extraño y es lo más raro desde mi punto de vista para todo este tema, es porque si son las 5:30, decimos media 6. Si el reloj marca 5:30, nosotros decimos half 6. ¿Por qué? Porque en el alemán se entiende como media para las 6. Entonces, si faltan media para las 6, son las 5:30. Así es. Y esto lo vamos a tener que usar de referencia a veces. Entonces es importante tener mucho cuidado. Si escuchamos half 6, no significa 6:30, significa media para las 6, ergo 5:30. ¿Por qué no decir half 5? No tengo idea. Así que quisieron, así les gustó y todos lo aceptaron. Dijeron, sí. Entonces así se da la hora. ¿Por qué es importante esto que si es a la hora completa o a la media? Es porque estos van a ser nuestra referencia. O decimos la hora completa o decimos la media. Nuevamente vamos a regresar al relojito. Y como dice aquí, vamos a empezar desde las 12 hasta los 20 minutos. Si nosotros lo que tenemos es 20 minutos pasados la hora, o sea, estamos en este rango de 12, 12:05, 12:13, 12... Así, mientras no crucemos la marca de los 20 minutos, podemos decir nach. Ese está aquí. En los 20, exactamente a los 20 minutos todavía cuenta. No es como que en ese punto cambia. Este de aquí
es 20 nach, que recordemos que nach significa después, se refiere a 20 minutos pasadas las 3, o sea, las 3:20. Pero aquí va el chiste. Una vez pasados los 20 minutos de la hora, o sea, no sé, ¿dónde está mi siguiente ejemplo? Aquí está, 5. No es cierto. No, no es cierto, sí, sí, sí. Y hablado, siempre hablamos primero de los minutos y después de las horas. De eso no me acordaba, pero pues uno se acostumbra primero minutos y luego horas. Entonces, si pasamos los 20 minutos, nuestra referencia va a dejar de ser la hora y va a empezar a ser la media. FOA, que es este que tengo aquí, en el sentido temporal, porque es muy importante esto que tengan marcado, que FOA es diferente en temporal o en local. NAC significa después, sin importar si es local o temporal, pero FOA en temporal significa previo. Entonces, pasados los 20 minutos y entre los 20 minutos y la media, vamos a decir antes de la media, como lo encontramos aquí en mi inciso 4. En el inciso 4 dice 5 porque faltan 5 minutos. Half 8 es porque son las 7:30, media para las 8. Entonces, como son 5 minutos antes de la media para las 8, son las 7:25. Porque son 5 minutos antes de la media para las 8, media para las 8, las 7, 5 minutos antes de la media, 30 minutos menos 5, 25, 5 previos a las medias 8, 7, 7:25. Está muy revuelto, pero así les gustó. Entonces, una vez que pasamos, esto es entre los 20 minutos y la media hora en este pedacito de 10 minutos. Ahora, si son los 10 minutos pasados la media hora, por ejemplo, ¿en cuál lo encuentro? Aquí está en el 5. Si lo que en contrario tengo, me pasé de la media hora, pero estoy en este rango de los 10 minutos y la media hora, en todo este rango, voy a decir que están pasados la media. La media va a ser mi referencia. Entonces, en este caso, que son las 10:35, decimos 5 nach, porque nos pasamos 5 minutos de la media, half 11, media para las 8, o sea, 7:30, 5 minutos pasados de las 7:30 son 5:30, perdón, las 10:30 son las 10:35. Y por último, nuestro último caso, pero este creo que no está en el libro, qué curioso. El único caso que falta es cuando nos encontramos en esta región, que son los 25 minutos antes de que dé la siguiente hora. En ese caso, ya la media no va a ser nuestra referencia. Nuestra nueva referencia va a ser la hora completa y vamos a decir que es previa a la hora. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos nuestro reloj, déjenme dibujar un reloj. Si tuviéramos nuestro reloj así, es 15 vor 12. 15 para las 12, porque pues es lo que falta, entonces son las 11:45. Sí. El FOA significa previo, por lo tanto tenemos que referirnos a la siguiente hora. El NAG significa pasadas, entonces nos referimos a lo que ocurrió anteriormente. Y pues ya, esa es la forma. ¿Sí queda claro lo de las horas? Creo que sí. ¿A mí me podría explicar otra vez, profe, el número 5, please? Número 5, sí, ya, no hay problema. En los 10 minutos pasados la media hora,
que es este de aquí. Si estamos en ese rango de que son o las 5 o, bueno, pasadas las, en este caso, vamos a fingir, voy a usar este de referencia, voy a usar la 1. O sea, para mí todo voy a hacerlo con base a la 1. Si son la 1:30, diríamos a half by, porque son media para las 2. Pero ya sean la 1:35, 1:36, 1:37, 1:38, 1:39, todavía 1:40 aplica. En todo este rango de 10 minutos, lo que vamos a decir es que son tantos minutos, o sea, ya sea, puede ir desde 1 a 10, tantos minutos pasadas la media hora. En este caso, que es en el 5, son las 10:30 y 5. Las 10:30, sabemos que las 10:30 es half elf, porque elf es 11, entonces media para las 11 son 10:30, half elf. Pero de las 10:30 a las 10:35 nos pasamos por 5 minutos, entonces 5 minutos pasados de la media son 5 minutos pasados, es 5 nach. Es también esta parte de aquí, equivale a esto de aquí. Y pues la media hora son half elf, porque esto que habíamos escrito aquí. ¿Sí quedó un poquito más claro, David? Ya, danke. Vite. Itzel, mejor. ¿Alguna parte donde tengas dudas? Es que no estoy muy convencida, que está bien, porque yo también hice bolas, pero cuando la aprendí. No, todo claro, más bien es como el acostumbrarme, supongo, a procesarlo así. Pero claro, quedó todo claro. Ok, está bien. Entonces no hay problema. Me alegro. De tarea, lo que van a intentar es esta semana, sus oraciones de la semana, piensen a qué hora, o sea, cuando hagan, les pase algo y lo anoten para que no se les olvide, anoten a qué hora fue. Entonces, la siguiente semana, cuando hablemos de qué hicieron la semana, no se vale hacer las horas completas. O sea, bueno, si sí pasó en esa hora, pues no va a quedar de otra, ¿no? Pero preferentemente el chiste es que practiquemos en este punto de viendo el reloj. Por ejemplo, supongamos que yo hoy comí a las... Bueno, no importa qué hora comí, a las 4:32. Entonces, yo comí zwei. Bueno, significa en tal hora. Ahorita eso creo que está en mi siguiente diapositiva. Zwei. Me pasé, entonces es nach halb. Comí a las 4:35, entonces halb 5. Habe ich. Y ya saben que yo siempre como pizza en mis ejemplos. Pizza. ¿Qué quieren? Y esto ocurrió a las 4:32. A las 4:32 yo comí pizza. Esa es la tarea y cómo lo vamos a hacer esta semana para nuestras oraciones. Fragen. Nine. Good. Entonces vamos a lo que sigue. Ok. Este va a ser vocabulario extra. Bueno, no extra, viene también de la lección, pero pues esa parte es un poquito aparte del Vorta, del Levenswort, que son las que vienen en la tirita, que recordemos que este era como de lugares para donde pasear. Esta vez lo que vamos a aprender es los días de la semana, porque no los habíamos visto por algún motivo. No sé por qué tarda tanto el libro en enseñártelos, pero no lo sé, bro, yo no lo hice.
Entonces, Montag es lunes, tiene relación con Monday. Dienstag es martes. Mittwoch es miércoles, significa mitad de semana. El miércoles es el ombligo de la semana. Y ya mis abuelos, a ver. Donnerstag es jueves, ya lo encontré. Freitag es viernes, similar al inglés. Día libre, no sé por qué le pusieron día libre. Samstag es sábado. Y Sonntag, día del sol, es el domingo, o Sunday en inglés. Creo que esta no tiene mucho